Hola a todos, hoy día traigo un video un poco distinto. Como algunos ya sabrán, una de las cosas que más me apasiona son los datos. Ya, yo creo que me gusta trabajar con data, me gusta analizarla, me gusta jugar con ello para que nos dé una mejor imagen de cómo está la realidad. Y es por eso que he decidido hablar de esto en la liga PandaNet, pero la europea. Si veo que este video tiene buena respuesta, voy a hacer algo parecido con la liga PandaNet latinoamericana, pero acá nos vamos a centrar simplemente en España. Teniendo un equipo es mucho más fácil poder hablar de esta data, poder mostrarla. Y la verdad, voy a ver si se necesita hacer gráficos más bonitos o cosas de ese estilo, pero por mientras vamos a hacer algo muy sencillo. Así que, sin más preámbulo, pasemos a ver esos datos. Ok, para los que no sepan, este Liga Pandanes de este año ya terminó. Hoy estamos viendo los datos del torneo ya terminados. Sí, esto va a ser un poco extraño porque voy a empezar a subir más y más datos, pero esto como presentación es muy cortito. Primero hay que entender cómo terminó la liga. La liga terminó con una España en tercer lugar sin poder pelear por el ascenso. Esto es algo no de lo más agradable para ellos, pero al llegar a la última ronda, pese a que empataron, aún con una victoria, si se fijan, no les habría dado. Ya, uno podría pensar que en caso de que le hubiera ido peor en el último partido a Sudáfrica y ellos hubieran ganado, tenían una chance, pero no era muy realista, la verdad. Terminaron con un empate, con la victoria habrían quedado con las mismas 19 victorias que Sudáfrica. ¿Ya? Pero ahora vayamos a ver un poco las participaciones. Chicos, este es un torneo de 7 fechas con un equipo bien amplio. El equipo español contaba con 12 jugadores, de los cuales 2 no jugaron ninguna partida del campeonato. Hay que recordar que la Liga Pandanet Europea tiene una regla distinta a la nuestra, que no es obligatorio que todos jueguen, pero sí te permite tener más jugadores. Esto te da la chance de aumentar los posibles jugadores que participen. Creo que es algo mucho más agradable que tener equipos tan pequeños, pero también tiene que ver con una realidad distinta, la que hay en Europa, en el Go y en las asociaciones, con la que hay en Latinoamérica, donde muchos equipos tienen problemas para conseguir que 3 personas lleguen fecha a fecha. Entonces, cuando vemos las participaciones, pese a que fueron 7 rondas, estos 4 jugadores fueron los que más jugaron. Enrique Jiménez jugó 5 en 5 ocasiones. Ignacio Cernuda, Paco García y Juan Carlos del Río tuvieron 4 participaciones cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, mi idea era hacer una presentación más bonita, pero decidí por esta vez traer la data en duro. ¿Ya? Espero que les guste y... Ay, no la abrí bien, parece. Sí, están todas las cosas que estuve revisando para los datos. Y así acá vamos a ir un poco a la data en duro. Espero que se entienda todo lo que voy a hablar. Y ahora vamos a comenzar. Primero que nada, le voy a dar un poquito más de zoom. Ok, lo primero que dije fue un poco de eh, cómo le fue a cada uno de los jugadores. ¿Ya? Es importante entender de que cada uno de ellos jugó distintos un número de partidos, pero una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue a cada uno de ellos? Si se fijan acá, ya se notan los 2 jugadores que no jugaron, que fueron Oscar Anguila y Guillermo Siles, así que los voy a ocultar de este análisis. La primera pregunta que muchos se hacen, oye, es cómo les fue en sus partidas. Acá podemos ver el resultado ronda a ronda de cada uno de ellos y el resultado final de cada uno de los encuentros. Teniendo de que Ignacio Cernuda ganó solo 25% de sus encuentros, siendo uno de los que tienen peor head to head. Pero hay otros casos especiales como el de Johan Alemani ganando todos sus encuentros y también estos 3 jugadores del tablero 11, 10, 11 y 12, pero que solo jugaron una partida cada uno. Más el caso de Albert es un poco más difícil de poder decir algo de él, porque su victoria fue por no presentación. ¿Ya? Entonces él está con una victoria en el forfeit, ya acá a la derecha, que en unos segundos vamos a ir a ver un poco más de eso. ¿Ya? Entonces, bueno, y primero hay gente que podría decir, oye, ¿sabes que Joan Alemani lo hizo increíble? Ignacio Cernuda no tanto, por eso podemos tener problemas, pero no es tan justo hablar simplemente así. Creo que hay que ir un pasito más allá y hay que entender que los primeros tableros
podían tener una película mucho más difícil que los tableros que vienen después, ya que muchas veces uno pone un primer tablero sabiendo que va a perder, para darle más chances a los otros de ganar sus encuentros. ¿Ya? Esto es algo muy muy común, ¿ya? Entonces no me sorprendería que eso podría haber pasado. Y lo primero que hice fue ver qué porcentaje de las partidas, cada partida, cuántas la jugaron en cada tablero. Si nos fijamos acá nos sale que, por ejemplo, el tercer tablero nunca fue, no el tercer tablero, pero el tercero de los que estaban, que participaron, Juan Francisco Paco, nuestro querido Paco, nunca fue primer tablero y terminó con un récord de 3 victorias y una derrota. A diferencia que obviamente Ignacio Cernuda, siendo el primer tablero del equipo en la práctica, tuvo que jugar todos sus encuentros como primer tablero, ¿ya? Siendo los otros dos de primer tablero por Joan Alemany y por Enrique Jiménez. Entonces acá viene la pregunta, oye, ¿cómo lo hicieron en cada tablero? Porque es tal vez mucho más rico el análisis si tenemos ese tipo de data. Al revisar eso nos damos cuenta que, bueno, y obviamente Ignacio Cernuda se llevó 25%, pero como ya en Alemania había ganado todo, igual 100%, pero acá se empiezan a ver algunas cosas interesantes. Paco, por ejemplo, cuando jugó de segundo tablero, que jugó 3 partidas, se llevó un 2-1. ¿Ya? El caso de Jesús Roldán es aún más notorio, que de segundo tablero no pudo ganar su partida y de tercero quedó 1-1. Y Enrique Jiménez solo perdió cuando jugó como primer tablero. ¿Ya? El caso de Juan Carlos del Río perdió, pero cuando era cuarto. Y esto igual puede tener que ver un poco con los niveles de los oponentes. Pero esto nos da una mejor sensación de en qué situación se encontraban cuando fueron a jugar. Yo la verdad creo que ese dato nos puede alimentar un poco más el análisis, pero no es suficiente. Entonces vamos a avanzar acá y vamos a ir a ver esta tabla de favoritos. Voy a esconder un poco acá algunos resultados para que podamos seguir viendo esto más fácil. ¿Ya? Entonces primero vamos a favorito. ¿Ya? En favorito tenemos de que acá la pregunta sencilla que les hice fue, oye, en estas partidas, ¿el jugador era o no era favorito? Entonces acá tenemos todo lo que tiene que ver con ser o no ser favorito. Ahí lo voy a encerrar, tal vez sea un poco mejor. Le voy a hacer un poquito más de zoom. Entonces tenemos que, en el caso de Ignacio Cernuda, acá para que se entienda cómo hice este análisis, me dio el nivel declarado de los jugadores. Hay que entender que el Panda Net europeo, el nivel de los jugadores se mide según su ranking europeo. Entonces puede que hayan pequeñas diferencias, pero no debería ser tanto. Pusimos que era favorito siempre que su ranking, su DAN, fuera mejor que el del oponente. Igual, si tenían el mismo ranking, no era favorito si no tenían el mismo ranking. Y luego teníamos el FF. Esto fue un caso especial que 3 personas, sus rivales ni siquiera estaban. No es que no se hayan presentado, es que en la lista quedó como victoria por no presentación, por forfeit. ¿Ya? Entonces, acá podríamos tener el caso de Ignacio Cernuda. ¿Qué es lo que pasa? Con esto yo puedo decir, oye, ¿sabes que Ignacio en una de sus partidas él era favorito? En 2 era una partida igualada y en una de ellas no era el favorito. Esa partida fue contra Rose Duke de Sudáfrica y no tenía por dónde. El nivel al menos. Luego tenemos a Joan Alemany, que la verdad, pese a que tuvo 3 victorias, fue favorito en la mayoría de sus partidos. Y así sucesivamente, hasta casos un poco más complejos, como son el de Jesús Roldán, que en todas sus partidas no era favorito. ¿Ya? En una era igualado y en 2 no era favorito. ¿Ya? La misma situación tiene como Enrique Jiménez, que podríamos decir que él era favorito en 2 de sus partidas. ¿Ya? O sea, no era favorito en ninguna. Ay, perdón. Era favorito en ninguna y no fue favorito en 2 de ellas. Y era una partida igualada en 2. ¿Qué significa esto? Con esto puedo sacar cuánto eran los puntos esperados que sacara cada jugador. Para decir, oye, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Según cómo eran los encuentros. Yo asumí que si eran favoritos deberían ganar, que si están igualados deberían ganar la mitad de las veces y que si no son favoritos deberían perder. Yo sé que no es tan sencilla la matemática, pero es una idea de tener al menos en el estómago una idea de cómo estamos en el partido.
Entonces, por ejemplo, se esperaba que Ignacio Cernuda consiguiera 2 puntos, ¿ya? Y la pregunta fue si logró un resultado igual o mejor a eso, y siendo Ignacio, Miguel y Juan Carlos de Río las personas que no lograron cumplir su meta. ¿Ya? Con lo que se esperaba que lograran, no consiguieron los resultados en casos de favoritismo, pero todo el resto del equipo sí los cumplió. Hay dos casos que son un poco más confusos, que son todos los que tuvieron forfeit, pero la verdad, el forfeit favoreció a algunos, pero igual tú tienes como que, oye, eso se esperaba que ganaras. Entonces, claro, nos dio uno con sí, pero jugó un único partido que no lo jugó, entonces es un poco injusto. Nos fijamos así, Albert Cordonet en la realidad no tuvo partidos. Entonces podríamos simplemente decir, oye, sabes que este jugador lo vamos a sacar del análisis. eh, y aún así quedamos con 6 jugadores que cumplieron y 3 que no. Entonces el equipo, la verdad, tuvo un resultado increíble. Si nos fijamos en los otros forfeit, no afectan el resultado real porque Enrique Jiménez quedó con 4 victorias. Y si tú quitas el forfeit, se esperaba que ganara un partido y ganó 3. Entonces, está súper bien. El otro jugador que tuvo forfeit, que no fue el anterior, también ya teníamos cantado su resultado. Él se llevó 2 victorias, pero una fue el forfeit. Entonces, no podríamos decir cuán correcto sería esto. ¿Ya? Entonces, la verdad, él es como que hubiera ganado una de 3 en vez de 2 de 3. O sea, perdón, que haya ganado un punto de los 2 que se esperaban en vez de 3 de 2. ¿Ya? Esto nos deja una señal, oye, hay jugadores que sobre cumplieron y hay jugadores que no tanto. Yo sigo manteniendo, esto no es todo, porque tenemos estos casos como de Cernuda, que si él no jugaba uno de los partidos que jugó, movías todos los tableros a un resultado más difícil. Tal vez él jugó varias partidas igualadas y no tuvo el mejor de los torneos, pero si él no hubiera tenido que estar, tal vez muchos que terminaron jugando una partida igualada o favorable para ellos, hubieran terminado con solo partidas no favorables y el resultado de España pudo haber sido peor. Pero me quiero ir a un último análisis, perdonen por el nombre, pero creo que así yo lo veo. La pregunta que uno siempre se hace al final de unos torneos es, ¿quién arrugó? Ya, tal vez este es un término muy chileno, pero la pregunta es, ¿quién no cumplió con lo que yo esperaba? Para mí arrugar es el hecho de un partido que eres favorito perderlo. Esos casos cuando tú dices, oye, este partido es mío, deberíamos ganarlo, no hay ninguna chance de que lo perdamos, y vamos a la cancha y lo perdemos. Este sería el caso de que estás jugando con un jugador más débil y terminas dando el punto. Yo sé que en este tipo de torneos el jugador más débil puede ser 1 o 2 niveles, no hay mucha más diferencia, la verdad. Creo que el único que pudo haber tenido este caso difícil hubiera sido Ross Duke en la liga, porque casi todos los jugadores eran 3 o 4 piedras más débiles que él. Cualquier derrota de él hubiera sido muy grave, pero no estoy seguro si perdió ya que su equipo ganó 6 de las 7 partidas de primer tablero. Puede que haya caído una o que no haya sido primer tablero en alguna partida. Entonces, pasemos a ver un poco qué pasó. Entre todas las partidas cuando eran favoritos, que eran bastantes, la verdad, no es que hubieran sido solo estas 2, si se fijan y contamos, eran 9 partidas, solo se cayó 2 veces. Miguel cayó en la última ronda, ¿ya? Siendo así una de las 2 derrotas de cuando eran favoritos. 2 de 9, no está mal. Y la otra la tuvo Juan Carlos del Río en una de las primeras partidas donde terminó cayendo, pero que creo que no afectaba el resultado final del encuentro. ¿Ya? Luego tenemos una partida de cuando tú como jugador que no eres el favorito en el partido, fuiste la sorpresa. La sorpresa de este encuentro, la verdad, fue Enrique Jiménez. Enrique Jiménez se llevó el único partido donde no eran favoritos que lograron ganarlo. No fueron muchos, casi todos sus partidos fueron o favoritos o iguales. Aquí hubieron 7 partidos donde no eran favoritos. Y bueno, solamente uno de ellos se logró ganar, quedando con 1-6 en el encuentro de no favoritos. Creo que a veces estas son las cosas que te pueden mover el resultado final. Cómo tus jugadores dan un desempeño mejor dentro del torneo. Y acá Enrique Jiménez tuvo un gran desempeño. Ya dijimos que este fue el jugador que más participó y lo vimos al comienzo del video. Pero por último análisis que me gustaría hacer es cuáles jugadores terminaron con los partidos igualados. ¿Qué pasa? Acá es donde nos jugábamos la cancha. Ya sabemos cómo son los partidos que estábamos favoritos, que quedamos 7 de 9, no favoritos
uno de 7, ahí puede ser para mejorar, pero no es tan fácil. Luego tenemos los partidos de igual a igual. En los partidos de igual a igual, a España le fue súper bien. Ya, no voy a mentir, tuvimos, el equipo español tuvo que creo que 10 o 9 partidos, déjenme contar, 9 partidos y ganó 7. 7 de 9 es un resultado increíble. Es una pena que hayan quedado como a puertas de poder pelear el ascenso, pero es un muy buen resultado, 7 de 9. Ahora, Ignacio por su parte cayó sus dos partidas cuando jugó con otros jugadores cuarto dan, ya, complejizando un poco la situación, pero fueron las únicas dos derrotas del equipo. ¿Ya? Fueron las únicas dos derrotas del equipo español en partidos igualados. Creo que dentro de todo, esta campaña fue muy buena para el equipo de España. ¿Ya? Creo que fue mucho mejor que las del pasado, pese a que tal vez en esta ocasión no tenían a su primer tablero del año pasado, que puede hacer grandes diferencias. Creo que aún así es interesante darle una vuelta más y no solo como, oye, ¿cómo nos fue? Sino hubo gente que tuvo un desempeño sobresaliente, hubo gente que tal vez no. O sea, en este caso yo creo que, a mi parecer, sí hubo gente que tuvo un desempeño sobresaliente. ¿Ya? Como lo dije, para mí tener un resultado mejor en la tabla que vimos antes es un modo de tener un desempeño sobresaliente. Yo siento que quienes tuvo un desempeño sobresaliente fueron Enrique Jiménez, que tuvo el mejor desempeño del equipo, que también John Alemany cumplió con todo lo que se podía esperar de él. Sé que tuvo partidas más fáciles, pero aún así creo que fue un buen resultado y lo de Paco también fue un muy buen resultado. Es más difícil tal vez sentarnos a ver el caso de Ignacio porque todos sus oponentes son más difíciles. ¿Ya? Esto lleva a que sea mucho más difícil como primer tablero tal vez rendir y dar sorpresas. Y la verdad creo que si pasa, eso es un modo de poder ascender. A estas partidas de primer tablero tienden a ser importantes, ¿ya? Pero no es tan sencillo. A veces los primeros tableros de tu liga pueden ser mejores, pueden no estar tan bien calibrados los encuentros. En cambio, los otros ya estamos todos mucho más cerca. Bueno, cuéntame, ¿qué les parece este tipo de contenido? Hace tiempo que no hacía un contenido con datos, porque les suele ir pésimo este contenido en mi canal, pero me encanta hacerlo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y si a este le va bien, voy a hacer uno así con toda la liga PandaNet latinoamericana. Chao, chao.